Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio geométrico. Y aquí la presencia es de triángulos. Y en este caso nos dan una figura que contiene dos triángulos con un punto común, que se cortan en el punto C. Me dan, en el triángulo ABC, me dan la forma que se comportan los ángulos interiores del triángulo. El ángulo que está en el vértice A tiene la forma X más 5 grados, donde X sería un ángulo también. En el C sería X más 46 y en el B X más 15. O sea, estas serían la forma que se comportan los tres ángulos interiores del triángulo ABC. Me dicen además que existe otro triángulo, que es el CDE. Y este triángulo me dicen que es isósceles de base DE. Si ese triángulo es isósceles, entonces los triángulos isósceles cumplen características con respecto a los ángulos y con respecto a los lados. Si DE es la base, entonces podría afirmar que este lado, que sería DC y CE, son iguales. Si los ángulos bases, en este caso serían este, y esta es la base, entonces estos dos lados van a ser iguales por propiedades del triángulo isósceles. Y además los ángulos que están en la base, que sería este ángulo y este ángulo que está aquí, los ángulos que están en la base, fíjense que la base sería DE. Los ángulos que están en la base de un triángulo isósceles también son iguales. Es decir, que este ángulo que está en E y el que está en D son iguales. Vamos a llamarlo entonces, como son iguales, vamos a llamarlo alfa y alfa. ¿Por qué razón? Porque son iguales. Y este ángulo entonces que está aquí, vamos a nombrarlo por un ejemplo ángulo gamma. Sería alfa, beta y gamma, pero alfa y beta van a ser iguales, porque repito, es un triángulo, en este caso isósceles, de base DE. Repito, los lados BC y CE son iguales, pero aquí en este ejercicio lo que vamos a utilizar son ángulos. Entonces vamos a tratar de, para buscar la amplitud de este ángulo, que vamos a nombrarlo ángulo alfa, vamos a buscar entonces la relación con los ángulos, que es lo que tengo. Vamos a ir del triángulo ABC hacia el triángulo CDE, con la característica que conozco la forma de los tres ángulos interiores del triángulo que aparece en la parte superior, que es el triángulo ABC. ¿Qué ocurre en un triángulo? Bueno, primero, en un triángulo cualquiera, y en este caso en el triángulo ABC, ¿qué se va a cumplir en un triángulo con respecto a sus ángulos interiores? Que la suma de sus tres ángulos interiores es igual a 180 grados. Es decir, el ángulo que esté en un vértice en A, más el que está en B, más el que está en C, va a ser igual a 180 grados. Es decir, entonces, X más 5 grados, que es el que está en A, más el ángulo que está en B, que es X más 15 grados, más el ángulo que está en C, que es X más 46, la suma de esos tres ángulos, en A, en B y en C, por ser ángulos interiores de un triángulo, va a ser igual por propiedad a 180 grados. Esto me permite entonces calcular la amplitud del ángulo X, o sea, buscar la variable X. Vamos a sumar una X más una X más una X, nos daría 3X. 5 grados más 15 daría 20, 20 más 46 me daría 66 grados, igual a 180 grados. Y me queda una ecuación con respecto a la variable X, vamos a despejarla. Nos quedaría 3X igual a 180 grados menos 66 grados. Y podemos entonces efectuar esa operación, una sustracción. A 180, restarle en este caso 66 y me quedaría 114 grados a restar 180 menos 66. Y entonces vamos a dividir por 3 la ecuación para despejar la variable X. 114 grados dividido por 3 y dividimos 11 entre 3, daría 3 y 24 entre 3 nos daría a 8. Es decir, la división entre 114 y 3 es 38. Entonces esto me permite, si quisiéramos en el ejercicio, que no lo piden pero podemos buscarlo, buscar la amplitud de cada ángulo interior. ¿Cuánto me daría este ángulo? 38 más 5 me daría 43. 38 más 15 me daría 53 grados. Y 38 más, en este caso, 46 me daría 84 grados. Si sumamos
43, que está en A, 43 grados, 53, que está en B, más 84, que está en C, esta suma sería la suma de los tres ángulos interiores. Y esta suma precisamente daría 180 grados. Estamos verificando la amplitud de los tres ángulos interiores de este triángulo ABC. Bien, a partir de aquí entonces vamos a ver cómo llegamos al triángulo CDE. Este ángulo mide 84 grados, pero este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo gamma va a ser igual al ángulo que está en C y por lo tanto va a ser igual a 84 grados. Ya entonces hemos calculado que este ángulo que está dentro de este triángulo tiene una amplitud de 84 grados. Y vamos entonces a trabajar en este triángulo, en el triángulo que aparece inferior, que es el triángulo CDE. Entonces, en triángulo CDE se va a cumplir lo mismo, que la suma de los tres ángulos interiores es igual a 180 grados. ¿Qué me quedaría entonces? Alfa más alfa. Recuerden que estos dos ángulos serían alfa y beta, pero como el triángulo isósceles son iguales, sería entonces el ángulo alfa más el ángulo alfa más el ángulo gamma, que son los tres ángulos interiores de ese triángulo, va a ser igual a 180 grados. Como estos dos ángulos son iguales, por ser, repito, ángulos de un triángulo isósceles base, puedo sumarlo y me daría 2 alfa más el ángulo gamma igual a 180 grados. Podemos entonces hacer lo siguiente. Este ángulo lo conozco. Este ángulo, la medida de este ángulo es igual a este ángulo, pues ser opuestos por el vértice. Sería entonces 84 grados igual a 180 grados. Nos quedaría 2 alfa igual, restando en este caso, menos 84. Nos quedaría que 2 alfa va a ser igual a restar, me daría 96 grados. Vamos a despejar entonces, vamos a dividir por 2 y nos quedaría entonces que el ángulo alfa sería igual a 96 sobre 2 y el ángulo alfa sería igual a 48 grados. ¿Quién es el ángulo alfa? Este es el ángulo que quería, el ángulo que está aquí, que es la respuesta del ejercicio. Este ángulo que me pedían como incógnita va a medir una amplitud de 48 grados. Y lo que hemos hecho es trabajar con dos triángulos, suma de ángulos interiores con la característica que hay ángulos opuestos por el vértice y el segundo triángulo es un triángulo isósceles. Espero le hayan entendido, les haya gustado, les sirva, sobre todo siempre les digo como para sus estudios. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.